Hola, bienvenido, bienvenida, Sat Nam. Mi nombre es Harisan Gatkor y en este video te voy a hablar sobre los 10 cuerpos espirituales. La verdad es que es una pequeña introducción con un poquito de información sobre estas capacidades de nuestra psique que estoy segura que al conocerlos te permitirá saber un poquito mejor por qué es que te vienen los pensamientos que te vienen y qué hacer con ellos. Vamos a ellos y espero que la información que recibas aquí te sea de utilidad. Satnam. El cuerpo humano es solamente la expresión densa de un total de 10 cuerpos que nos componen. Responden a diversas formas de energía corporal, de emotividad, de pensamientos, incluso de karma. Cada uno de ellos genera un tipo de pensamiento en particular. Y justo esa es la utilidad de conocer el funcionamiento y cuáles son estos 10 cuerpos espirituales. Porque a partir de ahí tú vas a poder comenzar a conocer qué tipo de pensamiento genera qué cuerpo espiritual. Y a partir de ahí comenzar a balancear y a entender por qué te pasa lo que te pasa. Como te decía al inicio del video, los 10 cuerpos espirituales son capacidades de nuestra psique. Te invito de verdad a que explores un poquito sobre la raíz y el origen de esta palabra, psique, porque hace referencia en su origen a esta energía vital que acompaña al ser humano y que permanece con él mientras tiene su experiencia humana. Una vez que muere, esta se desprende. Con el paso del tiempo, este concepto fue desprendiéndose de su parte metafísica y se quedó únicamente haciendo referencia a las capacidades humanas que tiene el individuo para manifestarse tanto de manera consciente como inconsciente. Bueno, eso ya te toca a ti investigarlo. Cada cuerpo espiritual tiene un talento que se manifiesta cuando este cuerpo se encuentra en equilibrio, balanceado. Si está fuera de balance, se expresará en ciertas deficiencias para hacer su trabajo. Y te mandará ciertos pensamientos que te pueden dar pista para saber que ese es el cuerpo espiritual que se encuentra fuera de balance. El ser humano está compuesto por 10 cuerpos. Un cuerpo físico, 3 cuerpos mentales y 6 cuerpos energéticos. Aquí, en este diagramita que tú puedes ver, lo puedes ver como el cuerpo físico es ese que está como en azulito. Los cuerpos mentales están como en amarillito naranja y los cuerpos energéticos están en color moradito, azul fuerte. Vamos a ver cada uno de ellos porque, como te dije, esto es la verdad nada más una pequeña introducción sobre cuáles son esos cuerpos espirituales y algunas claves para entender su funcionamiento. El alma es el cuerpo espiritual número 1 y este cuerpo contiene pues la autenticidad de tu ser. Los pensamientos que vienen de este cuerpo espiritual te van a hacer referencia a que te estés preguntando desde dónde estás actuando. Si estás actuando desde la razón o estás actuando desde tu corazón, entendiendo como que en tu corazón reside esta verdad de quien tú eres, esta verdad de tu misión que haces aquí, de tu propósito en la vida. Entonces, la mayoría de los pensamientos que van a venir que van a venir del cuerpo espiritual número 1, el alma, van a cuestionarte sobre tus raíces, sobre cuál es tu propósito aquí, sobre qué estás haciendo con esta experiencia humana. Los otros 9 cuerpos espirituales nos fueron dados para dar fuerza, para ayudar
a este cuerpo espiritual número 1. El cuerpo espiritual número 2 es la mente negativa o protectiva. Su función es alertarnos sobre todo lo que sucede a nuestro alrededor y en nuestro entorno. Este cuerpo espiritual calcula los riesgos y los pensamientos que nos va a estar mandando tienen que ver con qué es lo que yo tengo que considerar sobre de esta situación. Cuando está fuera de balance la mente negativa, los pensamientos que te manda, pues justo tienen que ver con que todo es un verdadero peligro. Todo, incluso algo que puede ser muy bueno, tu mente negativa, aunque esté en balance, lo va a ver como algo negativo. Pero los pensamientos que te va a mandar van a ser pensamientos obsesivos que no te permitan confiar en el entorno. La mente positiva, que es el cuerpo espiritual número 3, o mente proyectiva, nos fue dada para ver las opciones y las alternativas dentro de todo ese peligro y negatividad que la mente negativa alerta. Entonces también nos fue dada para ver las opciones que tenemos frente a una situación dada o frente a todas las situaciones. Cuando este cuerpo espiritual está fuera de balance, lo que va a hacer es, en vez de funcionar como mente positiva y darte opciones, se va a convertir en una mente súper negativa. ¿Y qué es lo que va a hacer y por qué le llamamos súper negativa? Porque este cuerpo espiritual tiene acceso, vamos a decirlo así, sin restricciones, a nuestro inconsciente. Entonces, lo que hace es buscar razones en el inconsciente para darle motivos a la mente negativa y decirle, sí, eso que tú ves como un peligro es un total peligro. En 1998 nos pasó así y así y todo salió mal. En el 2000 también pasó así y así y así y así y todo salió mal. Busca en todo tu registro de tu memoria las razones para decirle a la mente negativa, tú estás muy bien y todo lo que estás viendo como negativo, así es. Eso es cuando está en desbalance. Cuando está en balance, te va a mandar pensamientos sobre, sí, ok, eso es un peligro, pero tenemos estas opciones. Y esto es como lo positivo dentro de lo negativo. Y la pregunta que puedes hacerte para observar si este cuerpo espiritual se encuentra en balance es, ¿me encuentro abierto a todas las opciones que me ofrece mi experiencia humana? A todas las posibilidades para experimentar de una manera total mi experiencia humana? Esa es una muy buena pregunta que te va a dar guía, que te va a ayudar a ver por dónde vas. El cuerpo espiritual número 4 es la mente neutral. Y esta nos fue dada para hacer un balance entre los riesgos y las oportunidades y posibilidades. Este cuerpo espiritual, cuando está en balance, te dice exactamente lo que debes de hacer y no te genera conflicto. Sabes que eso es lo que tienes que hacer. Cuando está fuera de balance, pues en realidad ni siquiera, o sea, es una mente neutral, es una mente meditativa. Entonces, cuando no está en balance, te va a mandar pensamientos relacionados con lo que tienes que hacer, pero en realidad esto te va a generar muchísima incomodidad. Y esta incomodidad va a estar relacionada con que sabes que ese no es el camino. O sea, realmente lo que viene a partir de hacer este balance no te da la respuesta que necesitas. Una pregunta que te puedes hacer para determinar si estás utilizando en balance este cuerpo espiritual es, ¿utilizo mi sabiduría interna? Y entendamos sabiduría interna como este cúmulo de conocimientos, de sabiduría que tenemos a partir de todas nuestras experiencias en toda nuestra vida, de toda la información, y que la procesamos de manera tal que nos permite entonces accionar de una manera congruente con nuestros valores, congruente con lo que decimos, congruente
con lo que en lo profundo pensamos. ¿Mm? Entonces, una pregunta que te puedes hacer para saber el estado de este cuerpo espiritual es: ¿actúo desde mi sabiduría interna o no? El quinto cuerpo espiritual, pues es este cuerpo físico que se rige por los 5 sentidos en particular. Y te fue dado para poder interactuar con otras fuerzas energéticas, con otros cuerpos energéticos. También te fue dado para poder compartir con los demás pues tus pensamientos y tus sensaciones y tus emociones. Y también te fue dado para poder determinar a partir de estos 5 sentidos pues lo que es placentero y lo que es doloroso para ti. Como cuerpo espiritual es muy importante explorar, entender al cuerpo físico como un templo dorado en el que reside tu alma. Por eso es muy importante pues tenerlo en balance, escucharlo y observar cómo lo nutrimos, porque a partir de ello pues es que estamos brindándole un hogar, una casa en esta experiencia humana a nuestra alma que está en equilibrio o que pues ni siquiera puede poner atención en lo que el alma necesita, porque en realidad está batallando con su propia existencia, vamos a decirlo así. Una pregunta que te puedes hacer para reconocer si este cuerpo espiritual lo estás ocupando de manera balanceada o no, es tu fuerza vital, tus recursos, tu energía. ¿Lo utilizas para el bien de los demás, iniciando contigo? ¿O utilizas todos tus recursos, todo lo que tú tienes, incluyendo tu energía, para consumirte por tus prejuicios y tus creencias? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? El tipo de pensamientos, por supuesto, que te va a mandar, pues tienen que ver con cómo me desgasto con algunas situaciones, cómo es que no tengo energía para... Solemos muchas veces decirnos eso, ¿no? Es que no tengo energía para hacer lo que yo quiero. Y bueno, ese es un pensamiento de tu cuerpo espiritual hablándote de que eso que tú quieres en realidad tiene que ver con algo más profundo en ti. El cuerpo espiritual número 6 es la línea del arco. Y esta línea del arco nos fue dada para protegernos de los pensamientos y proyecciones de otras personas a distancia, pero también nos fue dada para poder leer la información del contexto y entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer para afrontar una situación en particular. Este cuerpo espiritual te permite enfocarte. Cuando no está en balance, estás muy distraído, papaloteas por todos lados. Y cuando está fuera de balance, pues pierdes por completo toda capacidad para mantener tu enfoque en algo. Y por lo tanto, se dificulta mucho tu capacidad para proyectarte, para manifestar tus objetivos. Entonces, la pregunta que te puedes hacer para conocer el estado de este cuerpo espiritual es: ¿soy capaz de manifestar en todos los sentidos? ¿Soy capaz de manifestar mis objetivos? ¿Me mantengo concentrada, atenta y los alcanzo? ¿O llego a ellos, bueno, porque tengo una luz divina que me lleva a ellos, pero en realidad no estuve tan enfocada como tendría que haberlo estado? El cuerpo espiritual número 7 es el aura. Y el aura es como tu escudo, es como un campo electromagnético que te protege de lo que está a tu alrededor en presencia. Este campo electromagnético es igual al que
tiene la Tierra y todos los seres que nos rodean. Y en su, vamos a decirlo así, en su versión más primaria, más rudimentaria, este campo electromagnético, el aura, tiene un grosor de 1 metro. Y cuando tú lo fortaleces, tiene un alcance hasta de 3 metros. Entonces, como un escudo protector, pues la verdad siempre será mucho mejor tenerlo lo más grande posible para que, pues, desde mucho antes se filtre lo que viene a ti. Una pregunta que te puedes hacer para conocer el estado de este cuerpo espiritual número 7 es: ¿confío en la seguridad de la energía universal divina? ¿Estoy en contacto con ese amor conciencia que me permite elevarme y elevar a los demás, independientemente de la situación por la que estemos pasando? ¿O soy súper trágica, no confío en nada, el mundo se va a acabar? El cuerpo espiritual número 8 es el cuerpo pránico. Y el cuerpo pránico está asociado con nuestra energía vital. Este cuerpo espiritual otorga vida al cuerpo físico y está conectado a nosotros a través de la respiración. Una pregunta que tú te puedes hacer entonces, porque está súper relacionado con la vida, es: ¿abrazo la vida? ¿La abrazo con energía, con entusiasmo? ¿O de plano ya caí en un estado de, bueno, pues un día más, gracias, sí, ajá? La maestra Harisanga dice que hay que agradecer antes de dormirme y al despertarme, entonces bueno, pues gracias, gracias. Pero cada acción, cada pensamiento, todo lo que sientes, lo abrazas como esa experiencia humana que estás teniendo. Es que te das cuenta, evitamos el dolor, evitamos un montón de cosas, pero son parte de la experiencia y tendríamos justo que decir, wow, como te lo decía yo en el video para la felicidad. Aquí está mi oportunidad, esto es lo que estaba yo esperando, esto es lo que estaba yo buscando para tener mi experiencia, para aprender. O decimos, guácala, ya, otra vez, esto está pasando, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Sabes? ¿Cómo afrontas la vida? Con entusiasmo, con energía vital, ¿estás viva? ¿Honras tu vida? ¿O no? O ya es así como de, ay, pero si yo ni siquiera la pedí. Déjame decirte que sí, tú la pediste y te la ganaste. Ahora honra tu experiencia humana. Un cuerpo espiritual bastante interesante, ¿eh? Ya podrás un poquito identificar cuáles son el tipo de pensamientos que te vienen. Cuando tú estás diciendo, estoy que me ahogo, siento que ya no puedo ni respirar, es tu cuerpo espiritual pránico diciéndote, abracemos la vida, equilíbrame, porque estamos viviendo de manera superficial. Tan profunda es tu vida, y con profundidad me refiero a la atención, la capacidad para hacerte consciente de lo que estás viviendo. Entonces, tan profunda es tu vida como profunda es tu respiración. Entonces, si tú estás en todo momento respirando de manera superficialmente, bueno, pues así es como estás viviendo, apenitas. Y por ahí te voy a dar un datito extra sobre este cuerpo espiritual, pero espérate un poquito al final, ya verás. El cuerpo espiritual número 9 es el cuerpo sutil, y es una cápsula energética en la que viaja el alma para tener todas y cada una de sus experiencias de aprendizaje y de recordar quién eres. Pero para esta experiencia humana, pues nos fue dado para entender los matices y sutilezas de la vida. Entonces, la pregunta que tú te puedes hacer es, ¿me permito ser sutil y sentir
esas diferentes dimensiones que tiene un suceso, un pensamiento, una emoción o no. Aquí te va un datito extra. Una forma en la que tú puedes saber si este cuerpo sutil está en balance o se encuentra fuera de balance es con la motricidad fina. Cuando tú te vuelves medio torpe, medio goofy, cuando andas dices, ay, no sé qué me pasa hoy, rompo todo, todo se me cae. Bueno, quiere decir que hay que prestarle un poquito de atención o un muchito de atención a ese cuerpo espiritual, porque es el cuerpo sutil. Te da los matices y las sutilezas de la vida. Entonces, si estás en un día en el que te sientes como muy burdo, muy burda, bueno, trabaja en balancear ese cuerpo espiritual y verás que tu finura, tu fineza, tu sutileza vuelve a ti. Bueno, y el último cuerpo espiritual es el 10º cuerpo espiritual y es el cuerpo radiante. El cuerpo radiante es tu proyección al mundo. Es como te perciben los demás. Entonces a veces estás muy brillante, muy radiante, y otras veces estás como muy apagado, como que no brillas. Este cuerpo radiante, pues eso nos fue dado para expresar y comunicar a los demás de una manera más sutil cómo nos sentimos. Entonces cuando tú no eres honesto en cómo estás y cómo te sientes, pues este cuerpo se achica, se hace como que se apaga. Cuando este cuerpo espiritual, y bueno, también cuando está fuera de balance, la verdad es que el cuerpo radiante hace que tu presencia baste para que los demás sepan quién eres y cómo estás. Entonces cuando este cuerpo espiritual está fuerte, en balance, pues las personas no te piden nada que no vaya contigo. Y además tú también eres capaz como de manifestar los límites, tus límites, los límites de los demás para contigo. Y la pregunta que te puedes hacer para saber cómo está este cuerpo espiritual y qué tipo de pensamientos vienen a ti es, ¿de qué da ejemplo mi vida? Mi vida es un ejemplo de coraje, de firmeza, de valentía, o ando huyendo en todo momento. Huyendo de mí, huyendo de la incomodidad, huyendo de lo que estés huyendo. Pregúntate, ¿con tu vida de qué hablas? ¿De qué les hablas a los demás con tu vida? Como cuando dicen, es que está bien amargada, todo lo que le ha pasado ya la amargó. O mira nada más, o sea, de verdad que a pesar de todo lo que ha vivido, sonríe, siempre está dispuesto o dispuesta a escucharte, tiene una capacidad para ver soluciones. ¿De qué es ejemplo tu vida? Y cuando tú logres honestamente responderte a esa pregunta, sabrás cómo está ese cuerpo espiritual. Algunas cositas ya para terminar. La primera. Los primeros 9 cuerpos, del 1 al 9, son cuerpos que obtienen información y generan sus pensamientos, generan sus emociones, sus actitudes en ti. El 10º cuerpo espiritual es un cuerpo más bien proyectivo. Es un cuerpo que habla de cómo está tu interior, de cómo están estos 9 cuerpos en ti y los manifiesta hacia afuera. Segunda cosita extra. El 8º cuerpo espiritual. Se dice que venimos con cierta cantidad de respiraciones. Entonces, cuando tú pues te acabas tus respiraciones, el cuerpo pránico dice se acabó y entonces pues ya, fin, se acabó. Pero cuando aprendes técnicas de respiración, puedes comenzar
a utilizar esta energía vital de manera consciente, responsable y aprovecharlo de una mejor forma. Si bien no necesariamente podemos extender nuestra vida, sí podemos darnos unas cuantas horas más. Pero esto siempre va a ser, pues dependiendo de que tú aprendas una técnica para estar siempre consciente de tu respiración. Darte cuenta cuando estás utilizando energía vital de más en algo que no merece que le pongas tu energía vital. Y darte cuenta cuando estás utilizando tu energía vital de manera adecuada. Pues ya para cerrar, te diría que cuando uno conoce el papel que cumple cada uno de estos cuerpos espirituales, podemos identificar cuál de ellos se está comunicando con nosotros, qué es lo que nos quiere decir. Los problemas vienen cuando la mente se toma la autoría de absolutamente todo lo que nos sucede. Y cuando tú sabes usar la mente no al servicio de tu ego, sino al servicio de tu alma, entonces puedes comenzar a interpretar todo lo que está a tu alrededor desde una perspectiva más total. Esto es solamente una introducción a los 10 cuerpos espirituales. Déjame contarte que tenemos un grupo, un círculo de estudio, y en ese círculo de estudio pues vamos a tener una sesión para ver a detalle cada uno de estos cuerpos espirituales. En la filosofía del yoga kundalini, los 10 cuerpos espirituales se asocian también a la numerología tántrica. Entonces, en esa sesión en la que vamos a platicar sobre los 10 cuerpos espirituales en el círculo de estudio, vamos a ver el funcionamiento de estos cuerpos espirituales, estas capacidades de la psique, como energías que generan ondas que permiten la sanación y la integración de nuestro ser, como también estas partes de esta numerología, pues que nos habla de nuestras cualidades, nuestras características en particular. Porque de acuerdo con la numerología tántrica, diríamos que pues el día que elegiste para nacer nos da un poquito de información sobre el propósito de tu vida. Cuáles van a ser tus retos, cuáles van a ser tus dones, y podemos verlo a través de pues, los cuerpos espirituales que nacieron en ti potenciados. Eso sería la numerología tántrica. Entonces, hay un taller sobre numerología tántrica que después te platico, pero al que me interesa mucho invitarte es a que participes en el círculo de estudio que estamos llevando a cabo. La sesión correspondiente a los 10 cuerpos espirituales, si no me equivoco, se va a llevar a cabo en septiembre, más o menos por ahí. Entonces se va a profundizar muchísimo, como te decía, en este tema. Y bueno, pues si estás interesada, si estás interesado, pues eres bienvenida, bienvenido. Solamente escribe, acuérdate, frecuenciascreativas@gmail.com, y con todo gusto te damos toda la información sobre el círculo de estudio. Muy bien, pues esto es todo como una introducción a los cuerpos espirituales. Muchas gracias y pues nos vemos en la próxima. Satnam.